arranquemos por una pregunta muy simple, que es, digamos, son las preguntas que nos hacen nuestros pacientes cuando vienen al consultorio. ¿Qué es el carcinoma vasocelular? Es el tumor cutáneo maligno más frecuente. El 80% de todos los tumores malignos que no son melanoma, es decir, que es el, digamos, tumor más agresivo, son carcinomas vasoculares, es decir, que es bastante frecuente en la consulta en el consultorio. Se debe principalmente a la exposición, digamos, reiterada a la radiación ultravioleta, que lleva, digamos, un daño acumulativo en el ADN y con eso conllevando mutaciones genéticas. Ha aumentado considerablemente su incidencia a nivel del mundo. De hecho, se está registrando carcinomas vasoculares en regiones donde antes no se solía encontrar. Se estima que hay alrededor de 2 millones de nuevos casos por año. Y que una persona mayor de 40 años tiene un riesgo del 30% de desarrollar un carcinoma vasocelular. Cualquier persona mayor de 40 años. Lógicamente, hay una mayor posibilidad de que esto se desarrolle en personas con piel clara. Es decir, de acuerdo a los fototipos cutáneos, los fototipos 1, 2, esas personas con piel clara, ojos claros, tienen mayor propensión a desarrollar esto asociado a las radiaciones ultravioletas. Es por eso que la mayor incidencia sea en Australia, que son personas con este tipo de fototipo cutáneo expuestas al sol. El 80% de estos tumores se desarrollan en el área de cabeza y cuello, principalmente porque son las zonas más expuestas, seguido por el tronco y brazos y piernas. ¿Cómo vemos el carcinoma vasocelular? Bueno, básicamente es esta lesión tumoral que puede tener 1 o 10 milímetros de diámetro, es así brillante, lisa, y tiene lo que se llaman telangiectasias, que son vasitos que se ven alrededor de la lesión. Lo podemos ver de esta forma, que es el característico, digamos, el elemento semiológico característico de este tumor, que es la variante nodular, pero también lo podemos ver en su variante superficial y en otras formas que son también más agresivas, lo que se llama ulcus rodens, que es ulcerada, es decir, ya ha hecho un orificio en la piel y tiene otro comportamiento clínico. Si nosotros hablamos de, digamos, qué zonas tienen mayor riesgo de desarrollar un carcinoma vasocelular, son estas que están marcadas en rojo. Es el área periocular, es decir, alrededor de los ojos, la nariz, lo que es el surco nasogeniano, que es esta región, la zona preauricular, adelante de las orejas, atrás de las orejas, lo que es la zona de las orejas y el cuero cabelludo. ¿Y por qué se conoce como zonas de alto riesgo? Porque es aquellas donde se evidencia un mayor índice de invasión del carcinoma vasocelular, que es un tumor que suele tener un crecimiento lento y local, pero en estas zonas donde hay mayor cantidad de nervios o la piel es mucho más fina y está más en contacto ya sea con cartílago, músculo o piel, hay mayor riesgo de invasión a estas estructuras. Entonces rápidamente el tumor puede comprometer las que son estas estructuras adyacentes o subyacentes. Es decir, que no es lo mismo las lesiones ubicadas en zonas que se llaman de riesgo intermedio con zonas de riesgo alto. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, cuando los pacientes vienen al consultorio, este tipo de patología la manejamos en forma multidisciplinaria, junto con el servicio de dermatología del hospital. Atendemos en conjunto, evaluamos a todos los pacientes, los dermatólogos realizan lo que es la dermatoscopía, ven las características de la lesión y en ciertas regiones, principalmente en la cara, realizamos una biopsia de la lesión, como pueden ver en esta imagen, que es como si fuera un pequeño lápiz, se toma una muestra de la lesión, no se saca toda, se toma una muestra y se envía a anatomía patológica, lo que nos va a dar el nombre y apellido de la lesión. Entonces, nosotros ahí vamos a confirmar el diagnóstico, lo que vimos con el dermatoscopio, lo que vemos clínicamente, junto con el informe del patólogo que va al
digamos, al ver el preparado histológico nos va a confirmar el diagnóstico. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Cómo se trata el carcinoma vasocelular? Hay opciones que son, como son las opciones quirúrgicas y las opciones no quirúrgicas. Dentro de lo quirúrgico, lógicamente, tenemos la cirugía, y dentro de los no quirúrgicos tenemos distintas opciones, como son la radioterapia, el bismuth o inhibidores de la vía Hedgehog, curetaje, criocirugía, terapia fotodinámica, imiquimod o cinclofluoracilo. Pero hay una gran diferencia entre estos tipos de opciones terapéuticas, principalmente que el quirúrgico nos permite un con márgenes, es decir, nosotros podemos confirmar si la lesión se ha sacado completamente, es decir, en su totalidad, ya sea en los bordes como en la profundidad de la lesión. A diferencia de las otras opciones, que si bien son válidas, no permiten un control de márgenes. Entonces nosotros podemos destruir la lesión, pero de ninguna manera podemos estar seguros si la hemos sacado completamente, porque no vamos a controlar los márgenes quirúrgicos, es decir, que la piel alrededor de la lesión se encuentre libre de carcinoma vasocelular. ¿Cuál es el tratamiento de lesión de estas que nosotros dijimos? Claramente la cirugía, que permite altas tasas de curación, particularmente, digamos, en casos no complicados, y en la misma tenemos distintas opciones, ya sea la cirugía convencional, que desarrollamos en el hospital con resección de márgenes que les acabo de comentar y congelación intraoperatoria, es decir, análisis por el patólogo de los bordes de la lesión durante la cirugía. También está la cirugía de Mohs, que analiza el 100% de los bordes, preserva un poco más de tejidos sanos circundantes, pero tiene indicaciones especiales en lo que son zonas de alto riesgo, periorificiales y antitumores que son recurrentes. ¿Y qué es esto de los márgenes? Para que entiendan bien, porque siempre nos preguntan los pacientes. Si nosotros tenemos esta lesión, supongamos que este es un vaso celular ubicado en esa lesión, nosotros tenemos que dar un margen aproximadamente de 4 milímetros. Se estima que con 4 milímetros se obtienen bordes libres en el 95% de los carcinomas vasocelulares, y eso es la totalidad del defecto, como pueden ver en la imagen, de lo que vamos a sacar. Es decir, nosotros no sacamos solamente la lesión, sino que sacamos la lesión y un poco de piel alrededor. ¿Cuánto? Este margen que les acabo de mencionar, digamos, de acuerdo al tipo de carcinoma vasocelular, va a ser un poco más. ¿Y cómo es la dinámica para llegar a la cirugía? Bueno, ustedes vienen al consultorio una vez que nosotros hicimos la biopsia y confirmamos que lo que tiene es un carcinoma vasocelular, le vamos a pedir los estudios prequirúrgicos para esta intervención, que como ven se hace en quirófano. Nosotros les vamos a explicar qué tipo de carcinoma vasocelular es el que tiene el paciente, cuáles son los márgenes que creemos que son necesarios para poder sacar la totalidad del tumor, que vamos a realizar la congelación intraoperatoria, es decir, analizar la muestra que vamos a sacar durante la cirugía por un anatomopatólogo, hasta que el patólogo nos diga que ya hemos sacado la lesión en su totalidad. Y luego lo reconstruiremos. ¿Cómo lo reconstruiremos? Existen diversas formas que utilizamos en cirugía plástica, ya sea utilizando tejidos circundantes a la lesión en distintas zonas de la cara, o por medio de lo que se llaman colgajos, o por medio de parches de piel que se llaman injertos, que se toman de otra zona y se colocan encima del defecto para cubrirlo. Y ese mismo día ustedes se van a ir con la fecha quirúrgica y nos vemos directamente el día de la cirugía. Por ejemplo, acá tenemos una paciente con un carcinoma vasocelular, como pueden ver, bien característico, redondo, brillante, con los vasitos, las telangiectasias que les nombré previamente, a la que le hemos dado un margen alrededor, un margen de seguridad, y este es el postoperatorio, que, como ustedes ven, utilizamos piel circundante, lo que llamamos colgajos, y en cirugía plástica tratamos de utilizar distintas zonas o pliegues de la cara para
como si fuera a camuflar el defecto, como pueden ver acá. Este es el resultado de la paciente. Ahora bien, operamos, nosotros recibimos, tiempo después de la cirugía, recibimos el informe que nos confirma que el paciente se ha sacado la lesión en su totalidad, el informe del patólogo. ¿Cómo se sigue? Bueno, el paciente sigue cada 6 meses en el consultorio de tumores de piel, donde los dermatólogos van a revisar porque existe un riesgo de desarrollar, si ha tenido, digamos, este daño solar, esa piel, existe posibilidades de que se desarrolle en otro lugar otro tipo de carcinoma, digamos, otro carcinoma vasocelular. Por lo tanto, hay que controlar al paciente, se darán distintas pautas de alarma en cuanto a lo que es la fotoprotección y lógicamente siempre se indicará fotoprotección solar y distintas pautas para evitar continuar con el daño cutáneo. Pero hay casos en los que el carcinoma celular es más, lo encontramos ya en un estadio más avanzado, no son estas pequeñas lesiones. Entonces esto requiere otro tipo de abordaje, que es un equipo multidisciplinario en el que intervienen distintas especialidades del hospital, que nos reunimos para discutir cada paso en particular y analizamos distintas opciones terapéuticas que ya son un poco más complejas de acuerdo a cada caso. Y la dinámica es siempre la misma. Analizamos un carcinoma celular de gran tamaño que compromete, digamos, zonas importantes en las cuales quizás el tratamiento quirúrgico no es recomendable. Discutimos las características de la lesión, la complejidad de la cirugía, digamos, distintos defectos que pueden llevar digamos, en el posoperatorio en cuanto a lo que es a la lesión en sí, y elegimos el tratamiento apropiado para cada caso en particular. Una vez que el paciente lleva adelante el tratamiento, luego el seguimiento es por el consultorio de oncodermatología, que como ven forma parte de este equipo multidisciplinario para estos casos más avanzados. Una opción, por ejemplo, es el tratamiento con el mismo EGIP. Como pueden ver, esta paciente que tiene una lesión, un carcinoma celular en la región external bastante agresivo, que con esta medicación que se da en forma bioral en casos muy específicos, hemos logrado este resultado satisfactorio. Otra pregunta que nos hacen los pacientes: ¿el carcinoma celular puede dar metástasis? La respuesta es sí, pero es sumamente raro. Como ven, la posibilidad de que un carcinoma vasocelular y ciertos subtipos específicos son los que pueden dar metástasis es del 0.0028 al 0,1%. Es decir, es muy bajo. El compromiso, si existe, que repito, es muy raro, suele ser compromiso ganglionar, pero cuando existe el pronóstico no es bueno, tienen un mal pronóstico, pero les repito, es muy muy bajo. Por eso también se analiza cada caso y los pacientes siempre están en control. Se sabe que con una cirugía, con un control local del carcinoma vasocelular, digamos, el 95% de los pacientes van a estar libres de lesión. ¿Puede volver a salir? La respuesta es sí. De acuerdo a la técnica empleada para la cirugía, puede volver a salir el carcinoma vasocelular en el mismo lugar, que es lo que nosotros llamamos recurrencia. Pero también esta diferencia en cuanto a estas dos técnicas se amplían considerablemente cuando tratamos lesiones que han vuelto a salir, es decir, no un tumor, lo que nosotros llamamos primario, que salió por primera vez, sino un tumor que ya se operó y volvió a salir. Ahí existe ya una mayor diferencia en cuanto al riesgo de que vuelva a salir, empleando ya sea la técnica convencional con congelación intraoperatoria o la cirugía de Mohs. Como conclusión, lo que podemos decir es que es un tumor cutáneo maligno frecuente. Recuerden, el 80% de los que no son melanoma. El tratamiento de elección es el quirúrgico, que nos permite un adecuado control de los márgenes y confirmar que hemos sacado la lesión en su totalidad, y que el abordaje multidisciplinario es clave para analizar
cada caso en particular y elegir el mejor tratamiento para cada paciente. Y esa es la forma en la que lo encaramos con las distintas secciones y servicios del Hospital Posadas.